un muy buen día. Empezamos ahorita con una nueva enseñanza. Le he puesto es mantenerse en la salvación. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 10 del 1 al 11. Dice así. Tiene el prefacio que dice amonestación contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Una de las cosas que me ha llevado a mí a hablar de mantener la salvación es que muchos, no sé si decir ministros, sacerdotes, pero muchos hombres de Dios hablan de que la salvación no se pierde. Esto es uno de los ejemplos, un versículo bíblico o un capítulo que habla, pero hay muchos más en el cual vamos a coger y vamos a empezar a hablar de si la salvación se pierde o no se pierde. Pero aquí es muy clara. Aquí es muy clara porque Pablo dice que todo lo que le aconteció al Israel natural es para ponerlo, por ejemplo, a nosotros como el Israel espiritual. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos israelitas, pero israelitas espirituales. Los naturales caminaban por lo que veían. Pues nosotros en cambio somos diferentes, caminamos por lo que no vemos. Debido a que la salvación dicen muchos que no se pierde, aquí Pablo nos está hablando que tomemos como ejemplo a este Israel, que muchos quedaron postrados y muertos en el desierto, porque muchos fueron fornicarios, muchos fueron idólatras, muchos fueron murmuradores, muchos fueron amantes de ellos mismos, se quisieron a ellos mismos, muchos vieron por sí mismos. Entonces vamos a ver aquí primeramente en el versículo 1 y 2 que habla Pablo, que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Esto usted lo puede ver en este versículo bíblico que está primeramente cuando fueron bautizados en la nube, está en Éxodo 13, 21, 22. Y cuando fueron bautizados en el agua está en el capítulo 14, versículo 22. Donde habla que también a nosotros nos ocurre eso. Nosotros fuimos bautizados en el poder de Dios. Y recibiréis poder cuando haya descendido, dice, sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos un bautismo del Espíritu Santo que es un bautismo de poder que nos da el Señor. Y uno de los poderes principales que tenemos que tener es el autocontrol que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Porque dice la Escritura que Él nos da un espíritu de poder, amor y dominio propio. Es un poder que nos da Dios. Fíjate que el Israel natural tuvo un poder en el cual Él peleaba por su pueblo. Él luchaba por su pueblo. Y lastimosamente vamos a hablar de todo y cada uno de estos. Vamos a ver cómo estos, a pesar de ver, eran más ciegos que muchos que ven o que no ven.
También vemos que dice que fueron bautizados en el agua. O sea, que cuando, hermano, quiero que sepan que cuando Israel iba en el desierto, lo seguía una nube. De noche y de día. De día, columna de humo, y de noche, columna de fuego. Los guiaba. Así como nosotros nos guía el Espíritu Santo. De día y de noche, 24/7, el Espíritu Santo está con nosotros porque mora y vive en nosotros. Lo mismo le pasaba a ellos. Por eso muchos pueblos vecinos, cuando sentían o veían que a Israel en esos tiempos se acercaba, le temían mucho. Pero fíjate que un pueblo desconocido, el cual el Dios poderoso todavía no había tocado, le temía. Y este pueblo que andaba con él, que era el pueblo de Dios, Israel natural, no le temía a Dios, porque siempre lo andaba provocando a ira. Esto quiero decir, hermano, que no es porque nosotros veamos, porque a veces nosotros como cristianos deseamos ver los milagros, ver las cosas grandes, ver las cosas que hizo Jesús en el tiempo cuando Él estuvo aquí. Nosotros lo deseamos ver. Pero tú te puedes dar cuenta que este pueblo israelita vieron las maravillas de Dios y sin embargo se portaban duro de corazón. Es más, no nos vayamos muy lejos, en el tiempo de los apóstoles, ellos fueron testigos de los milagros de Jesús y las promesas que Jesús les decía, y les decía que iba a resucitar. Sin embargo, ellos tampoco creían, los mismos apóstoles. Fue después de la resurrección de Jesús, cuando vieron a Jesús en un cuerpo glorificado, resucitado, es que vinieron ya a sentarse, a ser coherentes, a ser más juiciosos, porque tuvieron que verlo a Jesús resucitado para empezar a ir verdaderamente a caminar, como Jesús le había dicho que tenían que haberlo hecho antes de su muerte. Pero por eso te digo, muchos deseamos ver las cosas, es que queremos ver. Nosotros no caminamos por lo que vemos, sino por lo que no vemos, pero que sabemos que está ahí. Este es el Israel espiritual. Cuando la palabra Israel significa un peleador, un luchador, un guerrero, que sigue adelante. Por eso el nombre Israel se le dio al hijo de Isaac, llamado Jacob, porque este hombre era un carnal. Y dice que peleó con el ángel de Jehová hasta el amanecer, hasta que salió el alba. Él peleó porque él quería ser bendecido. Y debido a esto, porque peleó, no porque lo venció al ángel, no lo venció, sino que él peleaba por una bendición. Entonces le cambió el nombre de Jacob a Israel. Por eso nosotros somos los israelitas, pero los israelitas espirituales en Dios. Amén. Ahora también dice que pasaron el agua. Tú ves cuando Israel está pasando en medio del mar. Ese es el bautizo que recibe Israel cuando sale de Egipto. Porque ellos ya habían cenado, ya habían recibido a Cristo. ¿Cuándo? Cuando estuvieron en Egipto y el ángel de la muerte pasó y ellos tuvieron que pintar los linderos de su puerta para que el ángel de Jehová no los toque. Después comieron la cena del Señor y después de eso fue el bautismo. Pero nosotros no entendemos esto, no hasta muchas veces ven las escrituras que nos las expliquen, pero en el Nuevo Testamento Pablo da un amplio repertorio y aclara qué fue verdaderamente qué es lo que pasó con Israel, para que a nosotros no nos acontezca como desobedientes en la palabra de Dios. Pasaron el mar y ese era el bautismo. Y cuando ¿quién nos mandó? El faraón. ¿Qué? ¿Quién es el faraón para nosotros? El diablo. Porque ese era el que los esclavizaba. ¿Quiénes eran los soldados? Estos eran las huéspedes espirituales que quedaron bajo el mar cuando ellos seguían a Israel. Es decir, cuando Israel pasa, ya el faraón no lo pudo alcanzar ni los demonios. Lo mismo nos pasa a nosotros. En el bautismo ya el diablo ya no tiene derecho con nosotros. Ya los demonios no tienen por qué hacer cabida ni casa en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Es decir, ¿cuál es el problema que nosotros ahorita enfrentamos como cristianos? Es el de nosotros mismos, en la carnalidad que está ahí.
Aquí no es de estar echando la culpa al diablo ni a los demonios, sino la carnalidad que el hombre que dice llamar de Dios, se deja llevar por ella. Entonces, cuando pasas eso, es una nueva vida que tienes que llevar. Ya no eres un esclavo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vivía en una esclavitud constante. Y fíjate que extrañaban esto, parece mentira, ¿no? Extrañaban ser esclavos todavía, ser maltratados, ultrajados, basureados. Es más, hasta los mataban a muchos de ellos. Pero ellos preferían, así como muchos cuando están en el Evangelio, extrañan mucho al mundo. Y se regresan a su vida cotidiana, a su vida diaria otra vez, abandonando. Y no vuelven a ser esa criatura. Porque el bautismo testifica eso. Eso es lo que quiere decir. Que somos o nacemos de nuevo. Nace una nueva criatura ahí. Una nueva criatura nace, no a buscar hacer la misma de antes, sino a ser diferente. Dejando lo natural y viviendo lo espiritual, caminando por lo que no ve, creyéndole principalmente a Dios, no al hombre. Por eso Dios nos ha dejado un libro a través de sus siervos, de sus profetas, de sus apóstoles. Ha dejado un libro en lo cual nosotros llamamos Biblia. Es la biblioteca de Dios donde tú te puedes acercar y ver qué es lo que quiere con nosotros. Porque somos llamados a nosotros leer. Y yo me he encontrado con gente que dice no he podido, dice leer la Biblia porque no sé leer o porque no veo. Pero tú tienes un familiar ahí. Si tú no le crees al pastor, tú vas a tener a tu hijo, a tu hermano, a tu amigo que te pueda leer la Biblia, más que todo si es cristiano. Porque esto no es pretexto muchas veces de no alcanzo a ver o no sé leer, sino de ver todos los días esta Biblia. Ver aunque no veamos. Es como querer oír siendo sordo. Pero tenemos que hacerlo. Porque esa es la vida del verdadero cristiano. Y hay otra cosa, que nuestro corazón, nuestro espíritu nos redarguye, nos hace ver que lo que se está diciendo, lo que se está hablando es verdad. Porque muchas veces, a veces no necesitamos ni la Biblia. Porque es la condición de nosotros, cómo estamos ante Dios, que Dios te va a hacer conocer que es verdad lo que se te está diciendo. Por eso ¿cuál es el anhelo tuyo o de mucha gente o de muchos llamados cristianos de buscar verdaderamente a Dios? Buscar de Dios no es coger la Biblia y ponérsela a leer y saber todo lo que Dios dice, sino buscar de Dios es quererte parecer a su Hijo amado, a Cristo Jesús. Eso es buscar de Dios. Yo no entiendo, ¿por qué digo esto? Porque muchos piensan que buscar de Dios es solamente irse a congregar, ir a alabar al Señor, ir a hablar de Dios. No, buscar de Dios es quererte parecer a Cristo aquí en la tierra. Pero lamentablemente muchos quieren parecerse a Cristo solamente haciendo los milagros y prodigios, porque muchos lo hacen, hermano. Pero en su vida diaria, en sus testimonios, no se parecen a Cristo, porque ese es el principal objetivo de Dios. No son tanto los milagros que tú puedas hacer como hijo de Dios o como cristiano que te haces llamar, sino cuánto le obedeces a Dios, cómo te quieres parecer a Cristo aquí en la tierra. Porque Cristo dice, vendré y me recogeré a mí mismo. Fíjate, es como decir más o menos, no digo que es, sino que es como más o menos que dice Jesús, vengo a recoger mi clon. Yo vengo a llevar mi clon. Vuelvo y repito, no es que eso te está diciendo, pero es para hacerte entender lo que Cristo está diciendo. Que Él viene a recoger cristianos, siervos de Dios, hijos de Dios verdaderos, que se parezcan a Él. No tanto en los milagros que puedan hacer, ni en lo bonito que puedan hablar, sino en su vida diaria, en el testimonio de dar a conocer a Dios. Bueno, este es el bautismo que también pasó Israel. Ahora, el 3 dice... En el 3 dice, de aquí mismo dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Eso está en Éxodo. En Éxodo 16:35 dice, donde Dios le da un pan, un maná, algo liviano, pero que los alimentaba. Hoy en día nosotros tenemos ese pan también de vida, y ese pan es Cristo Jesús. Este es mi cuerpo que va a ser partido por ustedes. Coge el pan y lo parte. Cuando tú estás obedeciendo a Dios, tú estás comiendo del pan, o sea, el Cristo mismo.
Tú te estás alimentando. ¿Por qué? Porque la iglesia se alimenta por lo que oye, no por lo que ingiere en su estómago, por su boca, sino por lo que oye. Cuando tú estás escuchando las escrituras, la palabra de Dios, tú te estás alimentando. Yo soy el pan de vida, dice Cristo. Mi Padre fue el que le da el verdadero pan de vida y ese soy yo. O sea, da a entender Cristo, yo soy el pan de vida. Yo soy el que da vida a la humanidad. Esto también pasó al pueblo de Israel. Pidieron pan y le dieron pan, hermano. Para después de haber tenido ese pan lo menospreciaron. Y fíjate que este pan no es un pan común y corriente. Este era pan de noble, pan de reyes, hermano. Esto tú lo vas a ver cuando dice esto en Salmo 78, 25, 32. Tú lo puedes ver ahí. Y no te lo leo por no hacer más largo la enseñanza aquí. Pero tú anota los salmos y vas a encontrar que pan de nobles le dio. ¿Y quiénes son nobles? Son reyes, son príncipes, son principados que le da el Señor. Ahora recordemos que Dios dice a través del apóstol Pedro que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y como somos reyes y sacerdotes, nos da ese pan de noble que necesitamos nosotros comer. Y ese pan de noble nos lo da Cristo. Porque Él es rey. Y nosotros somos parte de esa realeza y nos da el pan de noble. El pan que necesitamos nosotros para obtener vida eterna. No nos da ese pan temporal que comieron los israelitas en ese tiempo. A pesar de todo ellos murieron y quedaron postrados en el desierto porque no era el pan de vida eterna que hoy en día nos estamos comiendo nosotros a través de Cristo Jesús. Ya digo, esto tú lo vas a encontrar en Éxodo 3:35. Ahora vamos a ver el versículo 4. En el versículo 4 dice lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esta roca era Cristo. ¿Te das cuenta? Lo mismo que a nosotros. Porque Cristo también se da a conocer con esto. Primeramente ellos pidieron agua, no tenían agua, se les dio agua. Es más, tanto renegaba este pueblo aparentemente de Dios o de Dios mismo. Vamos a ver, es de Dios, perdona, pero es de Dios. Tanto renegaron que por causa de ello Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés tuvo que verla de lejos porque él no bendijo a Dios cuando tocó la piedra con la vara. Él no santificó a Dios porque estaba enojado con el pueblo. No lo santificó y eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Tuvo que verla de lejos y Dios se le enseña, la lleva a una parte alta y le enseña: esta es la tierra que daré, pero tú no vas a entrar, porque tú no me santificaste cuando golpeaste aquella piedra. Y fíjate que esta piedra lo seguía, hermano. Tú te puedes imaginar. Fíjate qué cosa tremenda. Yo no sé a dónde estaban los ojos naturales de estos hombres. Esta piedra lo seguía para que de ellos bebieran, para que de esa piedra tomaran agua. Y esa piedra era Cristo. Hoy Cristo es un río de agua viva que nos está dando a nosotros de beber, para mantenernos firmes, obedientes, sometidos a Dios, para fortalecernos. Sabemos nosotros que el agua es primordial en todos los aspectos de la vida, en la misma naturaleza, en los animales, en nosotros. El agua es lo principal. Entonces dice Cristo que Él es una fuente de agua. Tú lo vas a ver en Juan 7:38, donde dice que de nosotros se desprenderán ríos de agua viva. O sea que cuando yo estoy predicando la palabra, son ríos de agua viva que les estamos dando a la gente, al ser. Aún incluso a muchos que se están congregando, que están en desobediencia, se les está dando agua. Muchos de ellos incluso se les está dando respiración de boca a boca, porque muchos de ellos ya están agonizando, ya están muriendo por la desobediencia que tienen dentro de las congregaciones, hermano. Te hablo de esto porque lo mismo que le ocurrió a Israel, lo de Pablo lo da a entender aquí en las Escrituras, qué es lo que le pasó a Israel.
para que nosotros no caminemos como ellos, que tomemos como ejemplo de este pueblo desobediente, incrédulo, a pesar de que veía. Muchos dicen ver para creer, qué lástima, ¿no? Ellos vieron y no creyeron. Por eso no te dejes llevar por todo lo que ves también, porque el diablo también hace sus milagros. Y la gente, el hombre, siempre se deja llevar por lo que ve. Siempre. Vamos al versículo 5, dice así en el 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, porque lo cual quedaron postrados en el desierto, siendo testigos de tantas maravillas que hacía Dios. No continuaron en la obediencia, se hicieron murmuradores y solo entraron ahí a la tierra prometida de 20 años para abajo, porque la mayoría de ellos, fíjate, la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto, quedaron muertos en el desierto. Es verdad que muchos de ellos tal vez se arrepintieron y pudieron reconciliarse con él, pero igual como Moisés no entraron a la tierra prometida. A otros se los tragó la tierra. Tú vas a ver todo esto en el Evangelio. Se los tragó, les hizo abrir la tierra y se los tragó la tierra. Una manera muy dura para morir de muchos de ellos, hermano. Y fíjate que yo te cuento que en Israel salieron 600,000 hombres, sin contar niños y tal vez hasta mujeres. ¿Por qué digo ni mujeres? Aunque la Biblia dice que eran niños nomás, niños sin contar los niños, también mujeres. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hace el milagro de los panes, le da de comer, dice, a 5,000 hombres fuera de mujeres y niños. Pero tú te puedes imaginar que de ellos solo entraron de 20 años para abajo y todos quedaron postrados. O sea, todos los adultos de ese tiempo quedaron postrados. De 40 años, de 30 años quedaron postrados para arriba. Muchos de ellos por la desobediencia, hermano. Por no tener el sometimiento a Dios. Yo digo una cosa, ¿cómo tú no le puedes creer a Dios siendo testigo de los milagros y maravillas que ellos vivieron en ese tiempo? Por eso vuelvo y repito, esto no es por lo que tú ves, sino porque lo que tú crees y la fe. ¿Cuál es el nivel de fe que tú tienes? Salieron 600,000 hombres y solo entraron los niños, y de los 600,000 hombres entraron 2 hombres nomás, que era Caleb y Josué. Esos nomás entraron, no entraron más. Así que pueden haber muchos, por eso digo, en una congregación pueden haber muchos, pero de esos muchos entrarán unos 2 o unos 3. No importa la cantidad, muchas veces estamos hablando de 600,000 hombres fuera de mujeres y niños, que quedaron muchos de ellos postrados en el desierto. Eso tú lo vas a ver en Números 14, 29 al 30. Ahí dice todo esto, lo que les pasó al pueblo de Israel. Te digo este versículo para que vean lo que el apóstol estaba dando como ejemplo, que tomemos de este Israel natural. En el 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es que la codicia, hermano, más que todo la codicia, que es el amor al dinero que tiene el hombre, eso muchas veces nos saca de comunión con Dios. Lloraban por comer carne. Extrañaban Egipto, hermano. Tú vas a ver esto. Ellos extrañaban Egipto y lloraban por comer carne. Se le concedió la carne hasta que le salió, dice las escrituras, hasta por las narices. Esto tú lo vas a ver en el versículo 33. Por eso te digo, qué pena que muchos hombres de Dios o cristianos de estos tiempos tengan que regresar al mundo porque extrañan algo del mundo. Porque ellos creen que Dios incluso cree que es un Aladino, una especie de estos magos que quieren frotar la lámpara, que es la Biblia, y quieren que Dios les conceda todo lo que ellos quieren. Espérate, hay que pagar un precio. Mira cómo te encuentras. Eres un niño, no se te puede dar cosas grandes y ocultas porque no las vas a entender. Y aun cuando se te hablen, ¿de qué vale que se te hable si no lo entiendes? Por eso dice Pablo, y es claro, dice, y hablamos cosas grandes y ocultas con aquellos que han alcanzado madurez. ¿Por qué? Porque con los niños espirituales no se puede hablar por ser niños.
Y esto no hablo de los niños naturales, porque hay muchos niños en el mundo que están en el cristianismo y entienden mejor las cosas maduras, porque han sabido temer a Dios, porque hay muchos niños que sí hablan en lo espiritual, en las cosas grandes y ocultas, como que fueran gente que ha crecido, como que tienen tiempo en el Evangelio. Aún nosotros cuando recién entramos en el Evangelio somos niños. Pero esa hambre y sed de justicia que tú tienes que tener en el corazón te va a hacer crecer. Y al crecer Dios te va a dar cosas grandes y ocultas que el pueblo de Dios, no lo digamos del mundo nomás, que el pueblo de Dios no conoce. Ya, y esto lo vemos en Número 11, del 18 al 30, y el versículo 33 también lo pueden anotar, o pueden leer todo el capítulo 11 de Número. ¿Qué pasó también ahí? Es que ahí los hirió el Señor con una plaga, que fue llamada, este lugar donde murieron ellos, el lugar de la tumba de los codiciosos. Le llamó. Murieron mucho por esa codicia, por esa hambre que tenían. Hermano, ellos tenían que comer, no era que no tenían, solo que no supieron apreciar lo que Dios les daba. Le daban lo que necesitaba en el momento. Pero mira, el comer de muchos de nosotros en el plano natural, por decir, porque estamos hablando del plano natural de Israel, muchos desean platos exquisitos, platos grandes. A veces, hermanos, no ganan lo suficiente como para comer bien, pero prefieren gastar su dinero en cosas grandes, con tal de comer bien o jactarse delante de los demás. Yo comí esto. Mira que yo comí esto y preparé, y cosas caras para comer, porque en eso también hay vanidad, incluso hasta para lo que nosotros comemos hay vanidad de mucha gente, que no es malo comer bien, pero tú tienes que acoplarte de acuerdo a lo que estás ganando. No podemos tener esa vanidad de comer cosas que nuestra situación económica no nos apoya. Pues así caminan también en el mundo, y muchos cristianos jactándose de eso. ¿Por qué digo? Porque hay muchos cristianos jactándose de creer saber mucho de Dios, y no saben que no saben nada. Por eso se llaman apóstoles, por eso se llaman profetas. No saben nada de Dios y creen sabérsela todo, hermano. Tú les escuchas hablar y les tienes que estar corrigiendo las boberías que ellos hablan, las incoherencias que ellos hablan con respecto a Dios, de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, y lo que es peor, hermano, lo que es peor que ellos dicen: el Señor me dijo, el Señor me mostró. Cuando el Señor no les habló ni le dijo nada, eso estaba en su vida natural, en su naturaleza, en su querer ver, en su querer oír, que se imaginó cosas que Dios nunca le dijo. Que dicen que tienen llamado de esto, que Dios me va a dar esto, que Dios me va a dar lo de acá. Hermano, ya he dicho que escucho a muchos llamados apóstoles. Yo no soy apóstol, yo no soy nada, pero estos son unos niños cuando los escucho hablar. Es más, hay un programa de televisión que yo siempre veo, se le burla a esta gente. Y yo le digo aquí a mi esposa, tiene razón. Si hablan bobería, hablan estupideces, perdóname la palabra, hermano, pero hablan estupideces. Y ahí están los incautos, creyéndoles a ellos. Porque no hay peor ciego que el que no quiere oír. Y el que pudiendo oír no oye la realidad de Dios. Es más, hermano, ellos no oyen. Por eso te hablo bíblicamente. Aun cuando a muchos de ellos les enseñan la Biblia, mira que la Biblia dice, ahí está escrito, ellos no lo entienden. Son estos los causantes de muchas veces que muchos cristianos se pierdan, y muchos de ellos están muriendo. En vez de ascender, están descendiendo. Vamos a ver el versículo 7. El versículo 7 dice: ni seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito, se sentó
el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjate, hermano. Tal vez esto es lo que pasa con muchos cristianos de hoy en día, que no lo ven a Cristo. Que Cristo está allá arriba, ejerciendo el sacerdocio, intercediendo por nosotros, pero tú no lo puedes ver acá abajo. Lo mismo pasó con este pueblo, hermano. Moisés se fue al Monte Santo 40 días. No lo pudieron ver. Y en vista que no lo pudieron ver, ellos hicieron una fiesta particular y negaron prácticamente a Dios y las enseñanzas que habían obtenido en ese momento. Tal es el caso que el mismo Aarón fue convencido por estos hombres de hacerle ídolos, muñecos para poder adorar. Y fíjate, si tú lees esto, vamos a decirte en qué versículo está. Está en Éxodo 36. Puedes leer todo eso, especialmente el versículo, perdón, en Éxodo 32. Sí, en Éxodo 32, 6. Pero puedes leer todo el versículo bíblico. Que empezaron a hacer ídolos. Como Moisés no venía. Y llegaron a decir, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. O sea, y da pena saber que un siervo de Dios como Aarón es convencido por ellos. Así como muchos siervos de Dios están siendo convencidos por un pueblo que quiere darle lo que ellos quieren, lo que ellos piden. Fíjate, hermano, para no alargarte esto, ahí murieron 3,000 personas. 3,000 cayeron muertos ahí, porque Moisés bajó y estaba sumamente enojado que aquellas tablas escritas por el dedo de Dios, o sea, por las escrituras de Dios, las originales de Dios, se enojó tanto que las tuvo que tirar al piso y se hicieron pedazos. Ahora la pregunta es, todo es la rebeldía del ser humano. Porque ya sea que vea o no vea, es lo que tiene dentro del corazón. Es lo que va a decidir lo que él va a hacer y lo que él va a aceptar. Porque recordemos una cosa que Dios dice, que probemos los espíritus. Cuando tú estás conectado con Dios, cuando tú estás con Jesús ahí, tú vas a saber todas estas cosas. Cuando hay números, hay letras, usted puede recordar de ahí, no las da. Tú vas a saber. Es que cada era con la que se quiere uno. Tú vas a saber todas estas cosas de Dios. Cuando tú tienes ese temor de Dios. Porque ya te digo, no es por lo que tú veas, sino por lo que no veas. Y tenemos a este Israel donde murieron 3,000 hombres. Ese es el Pentecostés, donde murieron 3,000. Y el Pentecostés donde tuvo Pedro y los apóstoles, fueron como 3,000 almas que se ganaron, mientras acá murieron 3,000. En el 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como 23,000. Fíjate esto. Aquí dice 23,000, pero tú cuando vas al capítulo, dice que son 24,000. Bueno, eso no... Es una manera de saber de que cómo a veces nosotros encontramos errores en las escrituras. Pero tú cuando te vas a Éxodo, a número 25, eso está en número 25 del 1 al 18, dice que fueron 24,000. Pero acá el apóstol Pablo dice 23,000, que no es nada malo, hermano, cualquiera, o tal vez fue los escritores mismos que hicieron esto, pero eran 24,000.
cómo empezaron a caer muertos por la desobediencia de estos hombres. Ahora, ¿con quiénes fornicaron? Se fueron a tomar mujeres de Moab. Moab son los descendientes de aquel incesto que tuvo Lot con sus hijas. De allá. Ahora fíjate nomás, solamente no hicieron esto estos hombres. Solo que empezaron a la fiesta. A aceptar toda la fiesta que ellos hacían y estaban en baile completo. Aparte, tú sigues leyendo ahí, se inclinaron a los dioses que ellos tenían. Y muchas veces nosotros lo hacemos a través de los ministros que tenemos en el frente de nosotros. Nosotros nos inclinamos a ellos. A gente que medio sabe de Dios, nos inclinamos a ellos. Sin contar que muchos regresan al mundo. Vamos a ver ahora el 9. En el 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Seguían hablando ellos en contra de Dios y en contra de Moisés. Hermano, y seguían hablando. Seguían murmurando. Se quejaban de ese pan liviano que tenía. El maná que Dios le mandaba. Entonces, Dios, enojado con ellos, le envía serpientes. Eso tú lo vas a encontrar en Número 21, del 5 al 6. O puedes leer todo el 21. Todo el capítulo 21. Donde Dios le manda serpientes porque siguen murmurando, siguen se quejando. Y les mordían la serpiente y caían muertos. Moisés tuvo que orarle al Señor. Y Dios dice que le hace parar un asta con una serpiente ahí de bronce. Y que todo aquel que era mordido por la serpiente solo mirara a la serpiente y se curaba. Bueno, hoy en día es así. Si tú estás mal con Cristo, tú estás pésimo, estás murmurando, estás quejándote, arrepiéntate y empieza a poner tu mirada en Cristo. Hermano, una cosa es lo que tú tienes que saber, que estos hombres ponían la mirada en Cristo. Ellos no ponían la mirada en otro lugar que no sea esa serpiente. O sea, esa serpiente testifica que Jesús también a sí mismo fue crucificado, fue parado en un madero. Y lo que nosotros tenemos que hacer así mismo, poner nuestra mirada en Él. No en el pastor, no en la gente que tenemos a nuestro alrededor. Lo mucho que nosotros, los ministros, o los pastores, los apóstoles, o cualquier siervo de Dios puede servir es como ejemplo de muchos de nosotros para caminar. Para decirles a ellos, mira que sí se puede, hazlo. Pero la mirada fija y penetrante tiene que ser en Cristo Jesús, no en ningún hombre. Porque eso es lo que hacía Pablo. Porque Pablo tenía la mirada postrada, dirigida a Dios, no al hombre. Por eso él llegaba a decir, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Porque él tenía la mirada fija ahí. Entonces, si ellos querían ver ejemplo de un Cristo aquí en la tierra, Pablo está diciendo, mírenme a mí. Y después no solo ellos, sino que decía, pongan la mirada en nosotros, sean imitadores de nosotros. Ya eran algunos que caminaban porque estaban fijando la mirada en Cristo. No importa lo que esté haciendo el pastor, se esté portando mal. Si te está portando mal, sal de la iglesia, hermano. Pero no estés murmurando. Y si algún día lo ves, te encuentras con alguien, decirle, ¿sabes qué? Me fui por esto y por este otro. Yo no quería murmurar. O cuando te va a decir, me voy por esto y por este otro. Pero las murmuraciones o quejarte porque alguien está mal, eso es malo. No es bueno delante de Dios, aunque tengas la razón. Así es. Pon tu mirada en Cristo. En el 10 dice lo siguiente: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el
destructor. ¿Sabe? Por esas murmuraciones que empezaron ellos a hacer. Ahí mueren como 14.700. Sin contar los de Coré. Aquellos que eran levitas también, pero que ellos querían el privilegio de estar en el sacerdocio que tenía Aarón. Aarón y Moisés. Porque ellos se quejaban y dicen, ¿acaso usted nomás le puede hablar a Dios? Parece mentira que a veces Dios sí escoge a los suyos para ellos poderles hablar, para ellos poderles enseñar, para que dirijan a un pueblo. Y por esa rebelión de Coré incluso murieron muchos también. A estos se los tragó la tierra. Porque ¿sabes por qué? Porque estos eran sacerdotes. Los que ministraban las cosas de Dios en esos tiempos. En los que llevaban el tabernáculo cuando era desarmado. Ellos eran sacerdotes. Ellos no eran cualquiera. A estos se los tragó la tierra. Así que la cosa de decir yo soy ministro, yo soy un sacerdote de Dios es cosa seria. Ellos terminaron así como sacerdotes. Y nosotros somos llamados a ser sacerdotes, todos, porque todos tenemos que conocer de Dios. Por eso dice las Escrituras, y ya nadie les hablará de Dios, porque todos sabrán de mí. Porque mira, yo quiero que sepas una cosa, que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, es para hacerlo a todos sacerdotes, a todos. Pero debido a esa rebeldía, a eso de que no veían a Moisés, pero estaba ahí Aarón, que no pudo detener a este pueblo. Debido a esa rebeldía, tuvo que coger a la tribu de Levi nomás. Pero todos eran llamados a ser sacerdotes. Por eso el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois reyes y sacerdotes, porque la idea es que tú conozcas de Dios, que tú ejerzas un sacerdocio que hoy en día las iglesias, estas modernas, no conocen, no saben, o la palabra sacerdocio la tienen como anticuado. Porque ni siquiera muchos de estos se la aceptan. Pero somos llamados a ser sacerdotes de Dios. Hermano, tienes que empezar a creer a Dios. Dios cuando le promete, lo saca a Israel, lo saca para que conozcan la tierra prometida. Para llevarlos a la tierra prometida. Y para llevarlos a la tierra prometida, primero mandó a 12 espías. Que vayan a ver cómo estaba el sitio. Que vayan a hacer un reconocimiento de terreno. Esos 12 espías fueron 12 príncipes de Israel, no fueron cualquiera. Y los mandaron a los 12. Ahora imagínate que de los 12 traen malas nuevas, se puede decir. De que no se puede, 10. Que es imposible. Que nos van a aplastar como langosta ellos porque la gente allá es gigante. Y tú sabes lo que son 10 contra 2. Son más de la mitad. 10 contra 2. Y él decía, vamos, dice. Que Jehová, eso era Caleb y Josué, y le decía, vamos, que nosotros nos los vamos a comer como a pan. Fíjate la fe de estos dos hombres, hermano. Fíjate la fe. Porque dice, esto no es cuestión de multitud. Aquí no es cuestión de que los que son más, esos mandan, esos ordenan. Sino tu capacidad, tu desarrollo en la fe de Cristo que tienes. Estos dos hombres fueron los dos únicos que entraron de toda esa 600,000 hombres adultos que salió de Egipto. Solo entraron estos dos hombres. Y los niños que claro está, fueron instruidos por los padres, porque Dios no es que los mató de golpe, sino que poco a poco fueron cayendo en el desierto, porque tenían que ir instruyendo y cuidando a los niños. 40 años se tardó el pueblo de Dios en llegar a la tierra prometida, a un sitio que se tardaba pocos días. Dios
incluso cuando lo saca de Egipto, dice que no lo llevó por donde estaban los filisteos y todo eso, todos estos pueblos allá, sino que lo llevó a darse como la vuelta, para que no vean la guerra y teman, o sea, preocupado para que no renuncie. Eso dice la Escritura. Pero sin embargo, empezaron a quejarse. Caían muertos en el desierto. De 20 años para arriba, todos cayeron muertos en el desierto. De 20 años para abajo entraron todos. Ahora Dios nos promete una tierra a nosotros. Si te dije el versículo de esto. Esto está por decir en número 16, del 41 al 49. Vas a encontrar todo eso porque es bíblico. Y Pablo lo está dando como ejemplo. Esto lo estoy hablando porque muchos hablan con una certeza que la salvación no se pierde y nosotros vamos a ver qué tanta mentira o verdad puede ser esto. Pero desde ya tú lo estás entendiendo. Yo sé que lo estás entendiendo. Para que tomemos en serio esto en Dios. Fíjate que estos que dicen estas cosas son las personas que dicen que van a ser arrebatadas, que tienen la seguridad de que van a ser arrebatadas, que van a ser llevadas por Dios ellos. Pero esto se trata de obediencia y no de deseo de nosotros nomás. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreo. Hebreo 2 al 3. Dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Esto está hablando del pueblo de Israel, los que salieron de Egipto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Ahora bien, hermano, vuelvo y repito, siguen hablando. ¿Sabe qué? Muchos dicen, no, dice que hebreo, dice ellos se basan a hebreo, porque hebreo dice así, pero no es así, dice. No, a mí no me dan una explicación clara. Pero aquí yo entiendo algo claro. ¿De qué nos puede pasar a nosotros si no obedecemos a Dios? El apóstol Pablo nos da un ejemplo en el capítulo 9, si quiere leerlo, de 1 Corintios 9, nos da un ejemplo donde dice los derechos de los apóstoles. Está como un prefacio. Y donde él habla de que todos tienen que recibir lo suyo de acuerdo a lo que está haciendo. Porque todos dicen que plantan con la aspiración de obtener algo de esa plantación. Si tú estás criando animales, tú con la opción de coger y comer algo de ellos. Si tú estás trabajando, es con la aspiración de recibir algo. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces fíjate, el apóstol Pablo se abstenió de todo esto. Es verdad, hermano, que muchas cosas de las que nosotros tenemos que dar a la iglesia no es obligación, pero es un derecho. ¿Qué hay que hacer? Pablo no participó de ese derecho por no poner obstáculos al Evangelio de Dios. Pero él merecía. Hoy en día nosotros somos cristianos, estamos hablando de 2000 años. De allá acá, y todavía seguimos peleando de que si el diezmo no, si la ofrenda por qué, si el diezmo no, si la ofrenda por qué. Yo digo, no es tiempo de eso, de estar peleando por aquello, cuando yo entiendo que no es una obligación, pero sí un derecho que se merecen todos los ministros de Dios,
que están sumidos en el evangelio. Pablo trabajaba así por no dar ocasión a interrumpir su crecimiento espiritual, para no poner obstáculos entre los hombres. Por eso yo digo, tú puedes pensar, un cura en lo natural trabaja, tiene un trabajo secular. Alguien me puede decir, lo tiene. Alguien me va a decir, sí, pero no es obligado, porque él vive del pueblo que él está administrando en esos momentos. Porque dice la Escritura que todo obrero es digno de su salario. Pero Pablo se abstuvo de todas estas cosas por no poner obstáculo al evangelio. Él se pone como ejemplo aquí en este, pero no porque sea así. Hoy en día todos entendemos todo esto. Ya el evangelio está predicado en todo el mundo. Ya estamos en los últimos tiempos y no hay momento de estar preguntando. Hasta cristianos a veces que tienen años en el evangelio todavía preguntando, ¿se diezma o no se diezma? O discutiendo en las redes sociales, ¿se diezma o no se diezma? ¿Alguien está hablando del diezmo? Sí, pero eso de Melquisedec no, eso no, hablemos de otro. Cuando es lo principal, si vas a hablar del diezmo. Si se va a hablar del diezmo, lo principal que tienes que coger es tienes que ver a Melquisedec en Génesis 14. Es lo principal que te tienes que ver. A mí no me puedes decir, es como acá cuando estamos hablando de Hebreo 2. Dice, no, pues dice, todos se toman ahí, pero no es así, dice. Todos toman esto, pero no es así, dicen ellos. No tiene que ser así. Hermano, entonces, ¿cómo es la cosa? Porque es uno de los puntos principales para hablar. Entonces, vemos a un cristiano, cuando lo vemos a Pablo, vemos a un cristiano maduro, autodisciplinado. ¿Qué quiere decir autodisciplinado? Que él se pone una disciplina para no ser obstáculo al mensaje de Dios. No es porque Dios se lo pedía, sino que él así lo quiso. No es que él se merecía recibir ofrenda o no se merecía recibir ofrenda. Él se merecía las ofrendas porque prácticamente era su trabajo. La Biblia incluso lo hace ver como un negocio, porque eso es lo que dice Jesús cuando se le pierde a María y a José, se le pierde 3 días y lo encuentran después de los 3 días y le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero nosotros todavía discutimos, sí, no. Hay cristianos que los han tomado tan a pecho, hermano. Aparecen enemigos los cristianos. Le llaman ladrones, asalariados. Y lo que no es entender las escrituras. Pablo no recibía nada, solo por no poner obstáculos, pero ya han pasado 2000 años y tenemos que entender nosotros como cristianos qué son los diezmos y qué son las ofrendas, para quiénes son los diezmos y para quiénes son las ofrendas. Aunque el diezmo también es una ofrenda, el diezmo es una ofrenda también, pero ¿para qué son? ¿En qué se va a gastar aquella ofrenda llamada diezmo? ¿A quién se le va a dar esa ofrenda de llamados diezmos? ¿Y a quién se le va a dar esta ofrenda de acá? Que le llamamos simplemente ofrenda. Pablo se autodisciplinaba. ¿Y por qué hablo de Pablo? Porque muchos se basan a Pablo. Míralo a Pablo. No hacía esto. Es porque amaba a Dios. Y era, como él dice, era el perito arquitecto. El que ponía ahí la esencia del evangelio para que tú y yo hoy en día prediquemos. Y él no podía ser la excepción.
Es como Jesús, tú no lo ves, ni cogiendo ofrenda, ni con diezmo. Pablo lo mismo, pero era para no poner obstáculos. Espero que entiendan esto. Estos estudiosos, estos que buscan los seminarios. Todo lo hacía Pablo por dar un mejor servicio a Dios. Todo. Y a veces a todos nos toca renunciar a muchas cosas que por derecho nos toca, por no dar qué decir a los que están en el frente. Y a veces a los velones. Los velones son los que no tienen conocimiento de Dios, que no saben de Dios. Ellos son peores todavía porque cogen a esos ministros y le dicen de todo, hermano. Lo tienen por los suelos. Lo tienen por los suelos. Hermano, llegó la hora de acabar este mensaje. Recuerda que voy a tratar de hacer este mensaje lo más corto posible. Le he titulado Mantenerse en la salvación, porque vamos a ver muchos versículos bíblicos que hablan lo contrario de lo que muchos están diciendo, que la salvación no se pierde. Y cuídate, porque para mí sí se pierde si te descuidas. Cristo te ama, yo también. Amén.